Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más de conceptos fundamentales de Lacan, de nuevo de la mano del doctor Daniel Sichel. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, vaya, pues a lo que a mi parecer y a mi juicio pues es algo polémico, ¿no? Es algo que está en discusión y que mejor que abordarlo, pues para generar lo mismo, generar diálogo, generar reflexión y generar, por supuesto, la capacidad del ser humano de poder criticarse las cosas y poder cuestionarse. Lo individual en Lacan. Muy bien, Daniel, pues yo creo que agregaría a cero. Nada, me gustaría que tú comenzaras. Primero, como siempre, ¿cómo estás? Y segundo, pues, lo individual en Lacan, ¿cómo lo vamos a abordar? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que Lacan, como en general los pensadores de su época, la época digamos posterior al estructuralismo, no ven la individualidad como algo predado, o podría haber sido individualidad cartesiana, ¿no? Del pienso luego existo, sino que en todo Claro, caso lo que hay es un proceso de individualización, ¿no? Un proceso que puede ser más o menos fracasado, que cuando se concreta también puede ser quizás hasta patológico o peligroso, ¿no? En el caso, digamos, de la paranoia, ¿no? Donde la individualidad del yo es lo que se acentúa al máximo, ¿no? Entonces todo lo que es desestructurante es expulsado y retorna de lo real. Entonces es una situación, digamos, bastante compleja, ¿no? Que creo que sumerge, digamos, el tema en todo un contexto de historia de la filosofía, donde lo individual del claro. hombre no está planteado de entrada como algo sencillo, sino que es más bien una especie de problema, ¿no? Un tema que suele tener las corrientes del liberalismo, por ejemplo, el liberalismo Ujú, clásico, es presuponer al ujú, individuo, ¿no? Suponer que ujú, somos individuos libres, con derechos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Todo eso Sí, de después hecho. más adelante va a ser cuestionado, ¿no? Ujú, Pero eso no quiere decir que cuestionarlo implique ponerse del lado del colectivismo, porque el colectivismo también plantea como una especie de individualidad transpersonal, con lo cual caemos de vuelta en el criterio de lo individual como algo que puede construirse al punto de que se disuelvan las identidades particulares en una identidad de orden superior que no deja de ser una identidad, ¿no? Y justamente lo característico del hombre es que carece de identidad y la busca, ¿no? Como habíamos visto, el sujeto es nada más que un nombre propio que se enlaza con otros significantes tratando de encontrar un sentido Claro, que no existe, ¿no? Que es lo que tiene claro, que ver con la metonimia del deseo, ¿no? Con claro, lo cual, ser alguien es más un deseo que una realidad, ¿no? por supuesto. Eso no solo está presente en la concepción del sujeto de Lacan, sino que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el existencialismo francés, ¿no? Sí, Básicamente en Sartre, ¿no? Cuando Sartre plantea que existe la libertad, pero esa libertad implica que no hay consistencia individual, o sea, no hay algo como una ujú, sustancia individual ujú, enfrentada a la sustancialidad del mundo exterior, sino que más bien lo que caracteriza al hombre es ser un agujero, ¿no? Que se introduce en la continuidad del mundo y eso es lo que introduce posibilidades nuevas, así que tampoco es tan sencillo el planteo desde esa perspectiva, o sea, ahí hay libertad, pero no hay lo que podríamos llamar estrictamente un ser individual porque no hay tal cosa como el ser, ¿no? Más bien lo que caracteriza a cada uno es la nada, ¿no? La nada o la tendencia a ser, tienes que llegar a ser, ¿no? El ser no es algo que esté predeterminado, la existencia precede a la esencia. Y después también están las cuestiones metafísicas ligadas a la individuación, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Edad Media se planteaban desde la perspectiva aristotélica qué es lo que hace que algo sea individual, si es la materia, si es la forma. Por ejemplo, en el ujú, caso de Santo Tomás de Aquino, él plantea que es la materia con un espacio y un tiempo determinados. ujú. Este, Otros planteaban que la materia es algo indefinido, así que eso no puede darle individualidad, que la individualidad tiene que estar en la esencia. Pero también en la perspectiva aristotélica la esencia sería algo universal, como lo es en Platón, con lo cual tampoco sería eso lo que da la individualidad. Por eso muchos plantean, bueno, en realidad es la síntesis, ¿no? Entre materia y forma en una existencia determinada. Eso también lo usa Santo Tomás como justificación para decir que no existe la posibilidad de una inmortalidad del alma sola, sino que es necesario
que haya una resurrección de la carne, bueno, toda una serie de temas metafísicos ligados a esa cuestión de la individualidad. O sea, la individualidad aparece ya en la Edad Media como un problema. Y antes que eso, en la antigüedad, por ejemplo, estaba este planteo del barco de Teseo, no sé si conocés la Sí, paradoja del barco de Teseo, que es un ¿puedes barco que contarlo se así? reemplazaron todas las partes, entonces la gran pregunta era, ¿qué hacía que siguiera siendo el mismo barco, ¿no? ¿O era un barco distinto? Bueno, lo mismo también en Heráclito, ¿no? El tema del río de Heráclito. El río no es el mismo Sí. cuando volvemos a él y, como diría Borges, nosotros tampoco somos los mismos, ¿no? Porque estamos en un cambio permanente. Así que el tema de la Claro. individualidad es un tema complejo, ¿no? Y en el caso de Lacan también tiene sus complejidades. Uno podría plantear que si el objeto de estudio del psicoanálisis es el sujeto, y el sujeto es un efecto del significante, y el significante no es algo exactamente individual, ¿no? Sino que tiene este carácter de vacío diferencial, por así decir, ¿no? Porque tampoco es exactamente un Ujú, universal en el sentido clásico, no es una esencia platónica, porque no ujú, tiene sustancia propia, sino que cada ujú. significante se define por no ser los otros significantes, pero tampoco existe lo que Sí, podríamos llamar una individualidad del significante, entonces todo se vuelve todavía más complejo, ¿no? Pero claro. parece que en el último, entre comillas último, Lacan, ¿no? Que en realidad estos planteos están desde el principio, porque desde el principio Lacan habla de lo imaginario, lo simbólico y lo real, pero en ese Lacan del nuevo Romeo ahí hay algo más que lo simbólico, ¿no? Hay otras cosas implicadas ahí que pueden apuntar en sentido de plantear algo del orden de lo individual, pero no de algo como predado, sino como algo conquistado y al mismo tiempo algo que debe ser de alguna manera superado, ¿no? Porque la individualidad, vamos a ver que para Lacan es algo que se padece, ¿no? Se padece cuando él plantea que la forma, digamos, de la neurosis, la estructura de la neurosis, si la vemos en términos de enlace, es como habíamos anticipado, no un enlace Borromeo, sino un enlace browniano de cuatro, donde el cuarto elemento, que es el sintón, ¿no? Que anuda a los otros tres, a lo real, lo simbólico y lo imaginario, sería justamente lo individual, ¿no? Porque él dice, Lacan, ¿no? Por ejemplo, dice que, bueno, en el caso de Descartes, ese elemento era lo que Descartes llamaba el yo pienso, ¿no? El pienso luego existo. Eso era lo que para él le daba consistencia, ¿no? A su Ujú, existencia individual. Pero para ujú, Freud, por ejemplo, sería el Edipo. El Edipo sería lo que ujú. enlaza a los tres elementos real, imaginario y simbólico sin que Freud mismo lo advierta, ¿no? Pero entendiendo el Edipo, ¿no? Sobre todo en la formulación del mito de la horda primitiva, como un mito personal construido por Freud, ¿no? Armado para darle consistencia a su teoría. Entonces, ahí aparece esto del síntoma, que podría ser tomado como ejemplo lo de Joyce, ¿no? Joyce el síntoma, escribe Lacan, es un artículo en el cual desarrolla, bueno, la manera como frente a el desenlace de los lazos que integraban a eso que podríamos llamar el sujeto Joyce, ¿no? Por experiencias que menciona Lacan, como que en un momento Joyce sufrió una golpiza y sintió como la piel se desprendía de él, ¿no? Y Lacan dice, bueno, acá hay como un desanudamiento de lo imaginario, ¿no? Lo imaginario como el cuerpo como superficie corporal, ¿no? Como lo que separa interior de exterior, que es la consistencia imaginaria del individuo. Entonces Ujú. ahí ve un indicio de un desanudamiento entre los tres lazos, ¿no? Lo imaginario, lo simbólico y lo real, y plantea que todo el trabajo que hace Joyce con el lenguaje, ¿no? Con la escritura, es un intento de generar algo que anude a esos tres, y eso es lo que él define como el síntoma, ¿no? Usando un término inventado de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con el síntoma, pero no es exactamente el síntoma freudiano. Ajá, Son es temas lo que iba a complejos preguntar. y Es lo que iba hay a que ir preguntar. analizándolos paso por paso. Pero lo que me pareció muy interesante y significativo es que también cuando habla Lacan del síntoma, hace referencias a Kierkegaard, ¿no? Y me pareció Ujú, que de ese lado podemos hacer un abordaje original del tema,
porque es de Kierkegaard que Lacan toma la idea de lo real como existente, ¿no? Cuando él cuando Lacan aborda el nudo Borromeo, voy a volver a mostrarlo, ya mostré este esquema varias veces, pero nunca está de más volver sobre el mismo, no sé si ahí se ve bien, no sé, Ujú. ¿se ve? Sí, Yo agregué ahí, bueno, sí, ya siempre hablamos de los tres registros, ¿no? La I de imaginario, la S de simbólico y la R de real, las sí, intersecciones entre ellos, que ya mencionamos en otra clase. Y ahí agregué claro. algo que faltaba, que es el hecho de que a lo imaginario, Existencia. Lacan lo relaciona con la consistencia, a lo simbólico con el agujero, ¿sí? Y a lo real con la existencia. O sea, la existencia, así como la escribe con guión Lacan, estaría relacionada con lo real, ¿no? Con lo real que ya sabemos es lo imposible, ¿no? Entonces, es interesante cómo la existencia aparecería como un imposible, ¿no? La existencia que sería como el gran tema del existencialismo, ¿no? El existencialismo desde Kierkegaard, porque Kierkegaard de alguna manera es un antecedente de este concepto que Claro, va a ser desarrollado por el por supuesto. existencialismo de Sartre, por ejemplo, pero ahí aparece como lo Exactamente. imposible, ¿no? O sea, como algo que está puesto del lado de lo real. Pero esto Sí. en el nudo Romeo, ¿no? Donde el centro está puesto en el objeto A, ¿no? El objeto A como agujero, como causa de deseos, ¿sí? Ajá. Pero a mí me pareció interesante volver justamente sobre Kierkegaard y por qué es posible que haya tomado de ahí, ¿no? Lacan el concepto de existencia, como el propio Lacan Ujú, parece afirmarlo, ¿no? Entonces ujú. hice una esquemita para mostrar, bueno, por un lado que bueno, no se trata de esto, digamos ahora, no se trata de el sujeto, ¿no? Como tema del psicoanálisis, que es el gran tema del Sí. psicoanálisis, sino que en Ujú. Lacan, a partir del seminario 20 más o menos hay como una ampliación, ¿no? Porque no se trata solamente de lo simbólico, no se trata solamente del significante, ¿no? Sino que hay otros Claro. elementos, e incluso aparece algo como un elemento extralingüístico, que sería justamente esto que él llama el sintón. Por lo menos así lo plantea, Sí. texto que me parece más, más claro sobre el tema de los nudos. Sido. A mí los nudos me enriedan bastante, es un tema en el cual todavía estoy investigando, pero bueno, hay un muchacho que escribió un libro que se llama Anudarse al Alacán, ¿no? Un Félix. muchacho que se llama Félix Morales, y me parece que él hace un planteamiento muy interesante y bastante claro, ¿no? Y aparte bastante riguroso en el sentido matemático del término. Entonces, él es el que plantea que en Lacan encontramos como la idea de que el neurótico se caracterizaría por ese enlace browniano de 4 que ya habíamos mencionado y que el proceso del análisis, el fin del análisis estaría en convertir o lograr la transformación de ese enlace en un nudo Borromeo, ¿no? O sea, el nudo Borromeo sería el final del análisis. Eso se lograría a través de un proceso de trenzado. No voy a entrar demasiado en detalle con eso porque sería muy extenso tratar de explicarlo y habría que tomar referencias específicas al texto de Félix Morales, pero a través de un trenzado, o sea, una manera determinada de aplanar, digamos, este nudo o este enlace, sería Sí. posible lograr que se conecten el sintón con lo real y así reconstruir el nudo Borromeo, ¿no? Que no está desde el principio, ¿no? El principio lo que tenemos es un enlace browniano de 4 y pasamos a otra estructura que es lo que podemos llamar la estructura del fin del análisis, donde no es que el sintón, como eso, como la solución individual al problema de cómo unir lo simbólico, lo imaginario y lo real, de cómo enlazarlos, ¿no? El problema que Sí. le surge neurótico, pero que le genera al mismo tiempo padecimiento, por eso síntoma, porque justamente se padece el tener un alma, dice Lacan. Tener un alma es justamente tener este elemento extralingüístico como única manera de juntar a los otros tres. Esto debería ser superado, pero no es que desaparece, sino que queda integrado a lo real como imposible, ¿no? Con lo cual sigue de alguna manera actuando la estructura. Claro. Eh, Aquí tengo una y pregunta, Daniel, si me sí, permites.
Sí, Si me sí. permites, tengo una pregunta que siento que nos puede ayudar a las personas que estamos, ahora sí como espectadores del tema, también a los que están en YouTube. Pues sería, bueno, escribe Félix, que lo real debe superar lo simbólico, que sería lo que entendí, pues que del lance bruniano de 4, que sería la parte de la neurosis que mencionas, que también se ha confundido que es sinónimo síntoma de psicosis, pero dice Félix que no, que también el síntoma puede ser neurosis, prevención y psicosis también, por supuesto, y que Sí, sí. sería traspasar al enlace Borromeo, ¿no? Será como lo ideal, me parece, o será el proceso. Y también mencionas algo significativo que tiene seguramente totalmente que ver con esto. Mencionas que hay un proceso de individualización y mi pregunta es en torno, en general, al estructuralismo, que sé que está relacionado con todo esto que mencionas, se circunscribe a esto que mencionas, que recordamos que Foucault dice, el hombre ha muerto, o sea, el individuo ha muerto, lo que importa es la estructura. Mi pregunta es, ¿el neurótico cree que es un individuo, vaya, ajeno a fuerzas exteriores, salvo su voluntad, y es el análisis el que lo lleva a darse cuenta de que está sometido al lenguaje y que es hablado? Y si es así, diría yo, ¿qué espacio cabe para la libertad como el poder hacer, para el poder elegir, por decirlo en otros términos? Si es que se pudiera contestar simple esto, ¿no? Porque de pronto es complicado. Es complicado porque, bueno, en algunas cosas que decís estás en lo correcto, pero yo diría Claro, que claro. la individualidad sería el síntoma de la modernidad, ¿no? En la modernidad Mm, surge el individuo, por eso Foucault habla de un hombre que es como un producto, ¿no? Como producido por sí, un determinado sistema de relaciones de poder, de saber, ¿no? De saber ligado también al lenguaje, ¿no? Y a la manera en que surge una episteme, ¿no? Una construcción de la verdad en un momento determinado. Y eso, por supuesto, sí, está fuera del alcance de cualquiera. Y por eso tiene claro. sentido el planteo lacaniano de que ser un individuo es algo que se padece, o sea, no es algo que es generado a Mm, voluntad, no es que yo quiero ser un individuo, no es que mm, yo encuentro felizmente esa solución, esa manera de enlazar lo imaginario, lo simbólico y lo real a través de pensarme como un individuo metafísico, una especie de alma inmortal y transparente para ujú, sí misma, sino que eso es un sí, padecimiento porque es imposible, digamos, es imposible la ujú, transparencia que pretendía Descartes, ¿no? Pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que es la ciencia que es generada a partir de el sujeto de la modernidad que aparece sí, el sujeto del psicoanálisis, sujeto como objeto del psicoanálisis, ¿no? Como falla, exacto. lo cual es inseparable, digamos. O sea, ahí hay como una determinación histórica a la cual el psicoanálisis no puede escapar. O sea, si se combate tanto el individuo, incluso en el colectivismo, por supuesto todo lo que se combate es que está ahí, de alguna manera, está como un padecimiento, digamos. Eh, Uno muchas veces puede encontrar que la forma de intentar superar ese padecer, ser un individuo, ser un alma, como dice Lacan explícitamente, dice directamente se padece tener un alma, o sea, aparte de tener un cuerpo y aparte de ser hablado por el lenguaje, tenemos y aparte de lo imposible, ¿no? De lo imposible de la relación sexual, tenemos este modo de anudar esos tres registros que es el alma. Eso es una forma que adquiere el síntoma. Y uno podría decir, bueno, pero eso entonces es colectivo, ¿no? Porque en cada caso eso se presenta de una manera diferente. Cada uno se hace su propio síntoma, digamos, ¿no? Joyce lo hace el suyo de una manera muy creativa y Freud también, ¿no? Porque las concepciones del mundo que cada uno de ellos tiene, o su manera de hacer algo, por ejemplo la escritura en el caso de Joyce, son soluciones personales, originales y geniales, ¿no? Pero también son producciones, ¿no? Son producciones que se elaboran y se elaboran más allá de la decisión personal. Uno no decide eso de tengo o no tengo un alma.
Por eso cuando también surge el planteo de yo soy como me autopercibo y yo decido si voy a ser, o Ujú. dejemos que los chicos decidan si van a ser hombres o mujeres o qué género van a tener, también está implícita esta suposición de libertad que no, o sea, incluso en estas perspectivas identitarias colectivistas también está Sí, implícita la idea de libertad, ¿no? Yo decido en qué casillero me pongo y Lacan se reía de la libertad, ¿no? En ese sentido. sí. Lo cual no quiere decir que necesariamente alguien que siga a Lacan tenga que políticamente ubicarse en una posición contraria a la libertad, porque la libertad de la que habla la política no es esta libertad metafísica de la que estamos tratando ahora, ¿no? Sino que se trata Ujú. de la no sujeción a determinadas normas consideradas arbitrarias, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de otro tema, porque también está esta cuestión de la ambigüedad del significante y hace que muchas veces se confunda una cosa con otra. Incluso uno podría Claro. plantear que desde el punto de vista del liberalismo, cuando hablamos de individuo jurídico. Entonces hablamos de Sí. lo que se llaman derechos personales, como el derecho a tener y mantener un nombre propio, la propia identidad, el derecho a tener una propiedad y conservarla y que nadie te la quite, y eso no tiene nada que ver con la discusión sobre lo individual o lo colectivo en una construcción psicoanalítica, ¿no? Entonces me parece que hay Ujú. que aclarar mucho las cuestiones porque se presta a ambigüedades y a mezclar distintos planos de interpretación que corresponden a disciplinas diferentes, ¿no? Por eso yo a Samarín le explicaba que el hecho de que Lacan discuta la cuestión de la individualidad y que incluso en los primeros seminarios la individualidad la vea como en términos de un yo paranoico, ¿no? O sea, un yo construido en base a una identificación con los otros, que cuanto más consistente es, más mentirosa es. Eso no quiere decir que eso tenga implicancias políticas inmediatas, en el sentido de decir, bueno, entonces creemos una especie de sujeto colectivo o masa que se mueva para un lado o para el otro, ¿no? En eso le doy la razón a Tangari de que la posición colectivista es tan individualista, o sea, como él dice, el individualismo bobo, ¿no? Es tan individualista como puede Mm. serlo posición liberal ingenua, ¿no? De pensar un sujeto Sí. libre que debería decidir lo que quiera hacer, cuya libertad está limitada solo por la libertad de los demás y que puede prescindir de cualquier tipo de investidura jurídica o de cualquier ley o imposición estatal, ¿no es cierto? Claro. Eso es otro tema de discusión, ¿no es cierto? Me parece que lo que es interesante desde una perspectiva psicoanalítica en Lacan es este planteo a partir del seminario 21 o 22, quizá más claramente en el 23, de que hay un, como dice Félix Morales, un elemento extralingüístico que sin embargo el psicoanálisis tiene que trabajar para que se reintegre al lenguaje, o sea, el problema está en que sea extralingüístico, porque ese carácter extralingüístico es lo que le da toda ese carácter de individualidad, de imposibilidad de hablar de eso, de reducirlo al significante, lo que sea, pero también es lo que lo hace un padecimiento para el sujeto, ¿no? Entonces ahí tenemos como una cuestión bastante espinosa, digamos, ¿no? Para trabajar. Porque eso también se liga con el tema de la ética del analista, ¿no? La ética del analista no implica una ética de compromiso político, justamente, porque lo que él está trabajando es otro tema, ¿no? Y tampoco es que necesariamente el tema sujeto sea lo único que exista, porque eso sería reducir al psicoanálisis a una cosmovisión, y no se trata de eso tampoco, ¿no? Que justamente Sí, Lacan sí. lo que decía es, no estamos construyendo una filosofía, no se trata de eso. Tenemos un Sí, problema, es el problema del padecimiento del sujeto, y ese es el problema que el analista tiene que ayudar a resolver, ¿no? Porque sí, por ahí viene de la demanda hecho, de analizante, ¿no? me parece importante hacer esta pregunta porque de pronto por eso se le acusa a Lacan de posmoderno o de ser precursor del posmoderno. Yo te lo decía fuera del aire y lo repito, una de las críticas que se le hace a Zizek es que niega el cuerpo, ¿no? O sea, que no le da importancia al cuerpo o que dice que el cuerpo no existe como tal. Y lo cual está muy,
muy ad hoc a los discursos de género, que el cuerpo no existe, que lo que es una construcción social. Y tú me contestabas que no era cierto, que Zizek negaba el cuerpo. Y yo aquí quisiera, de alguna otra forma, vincular los temas. No sé si es una buena vinculación porque todavía no me dedico a estudiarlo a profundidad, pero me parece que, por ejemplo, en el estadio del espejo, Lacan tiene muy claro que al menos a nivel imaginario, como bien lo mencionas hace ratos, pues hay una delimitación entre este es mi cuerpo y no es el cuerpo del otro, lo cual no significa que el psicoanálisis se centre en ese cuerpo, ¿no? O en lo imaginario, me parece que no se centra en eso, sino que se va a centrar en el efecto del significante, que sería el sujeto. Y algo que leíamos juntos, porque recuerdo que me etiquetaste también en Facebook, también por allá Gonzalo, creo que también Fabricio estaba, no recuerdo, que es una cita de Lacan, donde él dice que el sujeto del que tratamos es el sujeto que incluso existe antes de que nazca el cuerpo orgánico, ¿no? Porque, bueno, esto lo dicen varios psicoanalistas, no nada más Lacan, sino post-lacanianos, que dicen que uno, pues ya posiblemente tienes un nombre desde un año antes de nacer, es decir, cuando está la concepción, ya tienes un año, perdón, ya tienes un nombre, probablemente ya tengas una primaria a la cual vas a ir porque es la más cercana, ya hay profesores esperándote allí en esa primaria, ya tienes un proyecto de vida, que de hecho Lacan también dice que una de las causas del goce pues es el proyecto, por eso, porque hay un proyecto para ti ya. Entonces, yo, yo haría esta pregunta, ¿no? ¿Realmente el hecho de que se centra el psicoanálisis en el sujeto significa que el psicoanalista ignora que hay un yo y un tú, que hay un Juan Pérez y un Pedro Martínez, o simplemente es una cuestión pues de objeto de estudio? Esa es mi pregunta, porque la crítica que se le hace me parece ingenua a esta parte del psicoanálisis, pues sería esa, que es una clase de delirio porque niega pues la realidad cotidiana, pero a mí me parece que no, bueno, en lo que yo llevo estudiado, que más bien lo considera imaginario, pero que no es el centro de estudio, no sé. Yo creo que hay muchos niveles que se entrecruzan. Hay que distinguir, por un lado, el organismo viviente tal como lo estudia la biología, que la biología como disciplina que ha alcanzado cierta formalización, por ejemplo la genética, puede considerarse que toca lo real, y de hecho cuando Lacan hace el nudo Borromeo, en algún momento separa al cuerpo y la vida la pone del lado de lo real como imposible, porque dice él, es algo que no puede ser explicado, porque no se puede explicar por qué hay vida si podría no haberla, y la que rozaría y tocaría lo que, lo que es lo real, o sea, las leyes de la vida es la biología. No hay que confundir eso, donde ahí tenemos y letras como XXXY que no podemos negar, ¿no? Porque negarlo sería una posición necia, como sería negarse a someterse a un tratamiento de las vacunas o a un tratamiento con antibióticos. Sería estúpido por pensar en términos lacanianos, eso no tiene ningún sentido. Por eso te digo, no es una cosmovisión y no tiene que tomarse como tal, pero aparte Lacan en el nudo le da un lugar a todo eso, aunque dice, bueno, esto no es el tema del psicoanálisis ni es lo que el analista va a trabajar, lo cual está muy bien Ujú. porque si no, como que se llegaría a una situación donde se pretendería desde el lenguaje influir sobre el organismo, de modos que rozan ya con lo pseudocientífico o lo mágico. Y ya te decía que Lacan Ujú. justamente al plantear lo real está fuera de cualquier construcción pseudocientífica o mágica, porque Claro. admite límites y leyes, y leyes naturales, y admite absolutos y imposibles. También está la cuestión de que el cuerpo, como bien decías, no es el organismo, que el cuerpo es lo Ujú. más consistente que tenemos, lo más consistente Ujú. quiere decir que sea real, solo es Ujú. consistente, porque la consistencia Ujú. es consistencia imaginaria, como lo vimos recién en el nudo, y Ujú. que en efecto establece una separación entre adentro y afuera, pero partiendo de afuera, porque partimos de la imagen en el espejo y la promesa de una consistencia que no tenemos de entrada cuando somos un manojo de pulsiones, ¿no? Eso es lo que establece el esquema óptico, al cual podríamos dedicarle una clase también, ¿por qué no?
Pero también está este hacer agujero que hace lo simbólico y que hace que el psicoanalista esté obligado a admitir la extimidad, o sea, el hecho de que esa separación adentro afuera es imaginaria y que en última instancia somos hablados, somos gozados, somos deseados por otro, ese gran otro que es el otro de lo simbólico. Y que nos insertamos en el agujero o en el hecho de que lo simbólico tenga una falla estructural y es ahí a donde viene a acomodarse el sujeto, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que están como entremezcladas y se confunden muchas veces, ¿no? No se niega el cuerpo, no se niega el organismo, porque habla de lo viviente como real, Lacan, aunque lo real como imposible de explicarse, aunque puede tocarse a través de las letritas de la genética, y eso está muy claro si uno lee lo que dice Lacan sobre el goce en referencia al bacteriófago, que es un virus que invade las bacterias y dice Lacan las hace gozar, pero gozar quiere decir que las hace moverse a un ritmo alocado que las termina destruyendo, que tiene que ver mucho con lo traumático. Entonces, y que eso lo puede decir porque está hablando justamente a nivel simbólico, o sea, con la capacidad que ha alcanzado la biología de tocar lo real con sus letritas, ¿no? Lo real de la vida. Entonces, todo mucho más complejo y profundo y donde se entremezclan distintos planos epistemológicos que hay que saber distinguir, que Lacan pienso que distinguió muy bien, pero los seguidores de Lacan no tanto, ¿no? Por eso se enfrascan en estas cuestiones de mezclar. Por ejemplo, si Lacan habla de que no existe el individuo, entonces ya estamos seguros de que es comunista. No, no, no es eso. O sea, eso es una interpretación muy superficial y basada en el significante ambiguo, al cual se le asigna un sentido inmediato, y eso se convierte en una especie de meme más que en una verdadera reflexión sobre la epistemología que está detrás de todo esto, ¿no? Por eso me pareció interesante volver sobre Kierkegaard, ¿no? Porque Kierkegaard también hace este planteo de tres nudos, ¿eh? Es interesante porque en Kierkegaard está esto, y está el padecimiento del alma, del que habla Lacan, está anticipado, cuando él habla de lo que él llama el espíritu. Eso lo hace en el Tratado de la Desesperación, que me comentaba San Marín que le había resultado muy difícil de comprender, pero creo que se puede entender si lo planteamos en estos términos, ¿no? Cuando habla de lo infinito, ahí, y lo asocia con el alma, Kierkegaard, el alma como lo infinito y el cuerpo como lo finito, hace referencia a que el alma baraja toda una serie de posibilidades, ¿no? Y las barajas quiere decir que son significantes, ¿eh? Así que yo lo asociaría eso con lo simbólico, pero después el cuerpo, ¿no? Con su consistencia imaginaria, solo puede realizar una de esas posibilidades, ¿no? O sea, de todo lo que yo pienso, por ejemplo, yo puedo dedicarme a esto, a aquello, a lo otro, por ejemplo, como un chico se le pregunta qué vas a hacer de grande y todavía no lo tiene claro, pero en algún momento va a tener que tomar una decisión. Eso es lo que llama libertad Kierkegaard, o sea, el hecho de que de todas las posibilidades queda restringido a una sola, que es en función de la decisión que se ha tomado, ¿no? Entonces él, Kierkegaard, ¿no? Cuando digo él, digo Kierkegaard en este caso, ve como la dificultad de enganchar, ¿no? O sea, esas posibilidades infinitas del alma con las limitaciones del cuerpo y de su relación con el mundo que es el mundo de la realidad, ¿no? Lo que en Lacan sería lo imaginario, pero es donde vivimos y donde está lo consistente para nosotros, lo material. Y ese enganche estaría dado por lo que él llama el espíritu, que es justamente ese lugar donde se toma la decisión, ¿no? ¿Qué de esas cosas que yo imagino voy a realizar en cada caso, ¿no? Y es una relación que es conflictiva, porque juntar lo finito con lo infinito es como juntar el agua con el aceite, ¿no? Es algo que no termina de concretarse. Entonces lo que plantea Kierkegaard es que cada uno tiene un proyecto de vida, que eso se relacionaría para mí con el síntoma, justamente, porque después de todo lo que significa el proyecto de Joyce en su escritura es un proyecto de vida, donde trata justamente de volver a conectar lo que se había desanudado, ¿no? Según el propio Lacan, que en el caso de Kierkegaard era, perdón, en el caso de Joyce era
el cuerpo por un lado como cuerpo imaginario y por otro el lenguaje, ¿no? Hay un desanudamiento entre lo simbólico y lo imaginario que vendría a ser anudado de vuelta a través del manejo que hace el del lenguaje como un manejo que en realidad tiene un fondo extralingüístico, porque él se mueve entre lenguajes diferentes. Bueno, eso no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero me parece que es análogo al planteo de Kierkegaard y por eso Kierkegaard habla de existencia y por eso Lacan toma la existencia de Kierkegaard. Yo hice una esquemita para tratar de que esto se entienda un poco mejor. Eh, Vamos a ver si se puede ver ahí. Ujú, Eh, Ahí yo planteé cuatro lazos, ¿no? ujú, Arriba tendríamos el alma, que se ujú, relaciona con lo infinito y que tiene que ver con el sujeto simbólico, a mi entender, uno lo podría establecer en analogía con lo que en Lacan es lo simbólico. Después abajo tenemos el cuerpo, lo finito, ¿no? Que tendría que ver con lo imaginario, ¿sí? ¿Se ve? sí, Abajo, el círculo de abajo, el cuerpo, ¿no? El círculo de arriba, el alma. Y acá en el medio habría algo que trata de enlazar a los dos, que sería el espíritu, ¿no? El espíritu como síntesis imposible, como supuesta libertad, digo supuesta porque en ujú, el caso de Lacan no habría tal cosa como la libertad, pero sería como ese alma que se padece, ¿no? El padecimiento de tener un alma, sede de la existencia, para Kierkegaard. Y después tendríamos lo real que tendría que ver con lo que Kierkegaard llama lo absoluto, ¿eh? ¿Por qué lo absoluto? Porque Kierkegaard dice que los proyectos de vida que hace el hombre los hace en función de lo que él considera lo otro de sí mismo, ¿no? Lo otro de sí mismo, lo absolutamente otro. Que en última instancia sería Dios, el absoluto otro del hombre, ¿no? Porque sería el sujeto ujú, infinito. Eso en una perspectiva sí, religiosa, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el caso claro, del Don Juan, el Don Juan, dice Kierkegaard, entiende que lo otro de él, como él se ve a sí mismo como lo masculino, lo otro de él sería lo femenino. O sea, ahí se por anticiparía la supuesto, fórmula de la situación. Y en el caso claro. de la vida del hombre, del padre de familia, por ejemplo, el otro sería la mujer, pero la mujer amada, ¿no? A la que se convierte en lo absoluto. Entonces uno espera de ella todo, el sentido para su propia existencia. Pero, dice Kierkegaard, eso es una carga demasiado grande para que una mujer la pueda llevar. En realidad, para que la Claro, pueda llevar cualquier otro, dando a entender que no hay relación sexual, o sea que no es posible encontrar ahí lo absoluto. Entonces, lo que claro, plantea Kierkegaard es que en última instancia en la vida religiosa estaría esta convicción de que lo absoluto es absolutamente otro, que eso solo puede ser Dios y que solo puede alcanzarse a Dios a través de un salto de fe. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre ese tema. Lo que me pareció interesante es que hay presentes en el planteo de Kierkegaard cuatro lazos, ¿no? Cuatro círculos que están enlazados de una determinada manera, que ahí traté de simbolizar, donde el espíritu está en esta situación conflictiva tratando de juntar al alma con el cuerpo y con Dios, ¿no? Entonces claro. ahí Yo- es ese espíritu del que habla Kierkegaard lo que estaría Sí, funcionando como sintón, ¿no? Tratando de enlazar los otros tres lazos que están separados, cada uno por su lado, ¿no? Por un lado está Dios, con el cual Kierkegaard se siente comprometido como persona religiosa que es. Está su alma, ¿no? Que es solo posibilidades entre las cuales elige, y está su cuerpo, ¿no? Entonces, el espíritu trata de mediar entre estos tres elementos y darles algún tipo de cierre, ¿no? De lograr su unificación. En Kierkegaard no hay claro, solución al problema, ¿no? No hay solución al claro, por problema supuesto. porque esto es precario y siempre existe en Kierkegaard la duda que genera la propia fe, el hecho de que nunca estoy seguro de lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Ahí Dios sería como el gran otro de alguna forma, ¿no? Pero está planteado como puesto en el lugar de lo real como absoluto, ¿no? Como lo imposible de saber si existe o no, lo imposible de saber si es o no alcanzable de alguna manera. Así que me parece que, Yo, sí, sí, no, es una pregunta. Mm, con esto que estás diciendo y la propuesta lacaniana, ¿significa que lo que hay es un determinismo?
Si no hay libertad, hay un determinismo, y si hay un determinismo, ¿a qué se refiere con determinismo? Porque se han hecho estudios, seguramente conocerás bastantes, sobre que se le dice a un grupo de personas que todo está determinado, y a otro grupo de personas se les dice que no, que son responsables, que tienen libertad. Y lo que va a venir a pasar es que estas personas que suponen libertad y responsabilidad son personas que se consideran más éticas, y las que se les dijo que todo estaba determinado fueron personas que violentaron, que cometieron delitos, asesinaron, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, no quisiera tampoco aquí meterme en un problema enorme con el psicoanálisis, pero yo sí te preguntaré al menos desde la visión que tienes ahora mismo, pues hay un determinismo en el psicoanálisis realmente, y si es así, también sumarle la pregunta, pues está determinado entonces que el paciente acuda a sesión y entonces está determinado que alguien sea psicoanalista y que en su momento también haga alguna clase digámoslo así, de determinación analítica que después termine por eliminar el síntoma y luego se configura el individuo ya sin el síntoma. No sé, creo que es una duda que tengo muy existencial, así que sé que no Sí, es sí, fácil de entiendo, contestar, bueno, entiendo. supongo. Me parece que no hay una respuesta a eso más que la siguiente, digamos. Es claro que cuando a Lacan le preguntan sobre la libertad, él se ríe, ¿no? Y dice, yo no uso ese término. Si Sí, lo lo he dice, visto. por algo es, pero tengamos en cuenta que el sujeto es efecto del significante, el significante no es producto de una decisión, es lo que Ujú, podríamos llamar en términos heideggerianos lo destinal, ¿no? Uno ujú, está dentro de una cultura que lo determina. Vos mismo dijiste, el nombre propio está antes de que yo nazca, entonces, ¿cómo podría tener decisión sobre eso? ujú. Ya mis padres han decidido, entre comillas, porque, bueno, es dentro de una serie de posibilidades limitadas, a qué escuela voy a ir, quizá, ¿no? También está el planteo este que hacen muchas feministas de que si no hay deseo, entonces lo mejor es optar por el aborto, pero tampoco cuando Lacan habla del deseo del otro y habla de la madre, está refiriéndose a una persona concreta, así que eso también hay que tomarlo con pinzas. Por eso, hacer deducciones así de carácter político o incluso metafísico a la ligera me parece que no corresponde, o sea, hay que estudiarlo con más detenimiento y quizá en algunos temas no haya una respuesta, porque uno también podría plantearse lo siguiente. Es la vieja pregunta filosófica por el determinismo, ¿no? Y si yo estoy determinado a creer que soy libre y a actuar como si lo fuera, ¿cuál es el problema? O sea, a los efectos prácticos sería lo mismo que si fuera Ujú, libre realmente. Por eso yo ujú, digo, en Lacan parece bastante claro que el síntoma, en la medida en que es algo que debe ser superado, digamos, ¿no? Pero que ser superado no quiere decir que deje de funcionar porque se integra a lo real como imposible, y como bien sabes, lo imposible mueve, ¿no? Porque marca el límite y marca el deseo, y marca lo posible, pero también marca que uno quisiera ir más allá, ¿no? Porque está toda esta cuestión que habíamos mencionado también con Kant, ¿no? De la doble función que tienen las ideas de Dios, alma y mundo, ¿no? Como sí. ideales y al mismo tiempo como imposibles de alcanzar. Entonces, que algo pase a la esfera de lo imposible, que lo existente esté en la esfera de lo imposible, que la libertad esté en la esfera de lo imposible, no quiere decir que no funcione en la toma de decisiones del sujeto. ¿Se entiende? Aunque no sean tomas de decisión suyas, todos actuamos como si fuéramos libres y como si tuviéramos un alma, aunque no la llamemos alma, no importa, llamémosla de personalidad, individualidad, decisión personal, autopercepción, pero siempre se trata de algo que está dentro del orden de lo metafísico, porque supera lo que puede ser objeto de los significantes, ¿no? Por eso decíamos el factor o elemento extralingüístico, que luego debe ser integrado para aquella cura, porque solo de esa manera se supera ese padecimiento, pero mientras estamos en la neurosis, digamos, es algo con lo que tenemos que contar. O sea, el hecho de que siempre vamos a actuar como si fuéramos libres y que vamos a tratar de que esa libertad sea respetada, ¿no? Por eso se trata del cómo sí. Incluso cuando
Yo digo, bueno, hagamos caer estas decisiones arbitrarias de un Estado que nos impone impuestos totalmente absurdos solo para sostener la vida holgada de los políticos, aunque ellos se autodenominen defensores de los pobres, etcétera, ¿no? Que uno adopte una posición del lado libertario, no está dejando de apelar a un gran otro. O sea, a ese gran otro ya no puesto en el lugar del Estado, sino de la opinión pública o apelando a la gente en general, ¿no? A la gente en general, que no es nadie en particular. O sea, estamos diciendo, bueno, este, basta, se acabó, vayamos a la plaza, ¿no? Entonces van todos a la plaza, como pasó hace poco con las banderas celestes y blancas. El hecho de que se dé esa movilización masiva muestra que hay algo que trasciende lo individual, que tiene que ver con el lenguaje y la determinación significante, y que mueve a las personas a hacer esa manifestación donde piden libertad. O sea, si uno pide libertad es porque no parte del hecho de que la tiene. Entonces, actuar como si fuéramos libres, como si esa libertad nos hubiera sido quitada y la quisiéramos recuperar, ese como si no le quita valor al hecho como acto político, ¿se entiende? O sea, si nosotros partimos, por ejemplo, de lo que dice Spinoza, ¿no? Tomemos a Spinoza como ejemplo. Eh, Spinoza era determinista, él afirmaba Sí. que no existe libertad, que lo Ujú, único que puede hacer, lo que puede acercarse más a la libertad, es el hecho de aceptar la determinación, ¿no? ujú. Este, de tener conciencia de ella, ¿no? De tener conciencia de que estamos determinados. ¿Y qué es ese tener conciencia? Es un saber, ¿no? Y no se trata del saber en última instancia en el psicoanálisis, o sea, saber que estamos determinados por el lenguaje. Llegar a saberlo, ¿no? Y liberarnos de la carga de suponer que tenemos que defender una libertad de un alma que en realidad no existe y que pertenece al ámbito del imposible, también es una conquista de libertad, si se quiere, porque todo depende de cómo definimos la palabra libertad, ¿no? ¿Qué es la Completamente. libertad de la que estamos hablando, ¿no? Porque si la libertad es la autoconciencia, por ejemplo, como pasa en las teorías marxistas, ¿no? Tampoco Marx era alguien que sostuviera la existencia de la libertad, pero sí hablaba de la autodeterminación a partir de la conciencia, ¿no? En él, bueno, era una conciencia colectiva, conciencia de clase. Y uno podría plantearse, ¿existe tal cosa como una conciencia que no sea individual? Bueno, no lo sabemos. Por eso creo que es una cuestión bastante compleja y este, que depende mucho de la ambigüedad de los significantes que estamos utilizando, ¿no es cierto? Y no mezclar los planos metafísico, Ujú. gnoseológico y epistemológico es fundamental, o sea, separar los tantos, ¿no? No creo que al psicoanalista le competa tomar una decisión en el sentido político. Como individuo, o sea, como ciudadano, puede hacerlo y tiene libertad de hacerlo. De hecho, hay psicoanalistas que están Sí. en un partido, otros que están en otro. Este, Ahora, de ahí a que, bueno, tomemos a Lacan y le hagamos algunos arreglos para justificar la posición política que tomamos, eso ya me parece que escapa a los límites de Ya lo no. éticamente correcto, ¿no? Pero bueno, cada Sí, uno el hará lo que psicoanálisis mismo. Sí. que su conciencia le dicte, ¿no? Me parece que el psicoanálisis no es ni de derecha ni de izquierda, no es ni individualista ni colectivista. El problema que se plantea es otro, es otro. Incluso uno podría decir que va más allá de esas separaciones o diferencias, porque su planteo, como vemos, es que a veces actuamos como si existiera algo, así como el alma libre, pero no es eso justamente lo que nos haría felices y no es justamente eso más que un padecimiento que debe ser superado. O sea, pero superarlo no quiere decir tampoco que la solución sea el colectivismo, ¿se entiende? Porque eso sería caer en otro, sustituir un amo por otro, digamos, ¿no? Y no es la cuestión, Es, no, no es la cuestión en el es, análisis. es, es de hecho lo que te iba a preguntar, que tú mencionabas, creo que en otro
en otra clase, o no sé si fuera de las clases, mencionabas que en el Mayo francés, pues que Lacan no salió, Sí, sí, que fue mayo de juzgado, criticado, porque, ajá, porque los intelectuales comprometidos sí salieron, ¿no? Comprometidos. Y Lacan no salió que porque pues decía que estaban buscando otro amo y demás. Entonces, yo quisiera hacerte esta pregunta ya casi por ir finalizando. Igual, así a manera de anécdota, lo resumiré lo más que pueda. Te digo que yo en la universidad tenía pensamientos muy liberales y yo no sabía qué era liberalismo siquiera, porque yo entendía neoliberalismo, ¿no? Liberalismo no sabía qué era. Entonces, vimos una clase sobre Marx, recuerdo, y la maestra concluyó diciendo, entonces, ¿qué muchachos? ¿Tenemos libertad? Y entonces todos dijeron, no, pues no tenemos. Y yo recuerdo que bajita la voz dije, ¿en qué tenemos libertad? Preguntó la maestra, perdón, fue esa la pregunta. No, pues en nada. Pero yo bajita la voz dije, pues en todo. Y de pronto dije, caray, ya me escucharon y yo después, ¿en todo? Y era el único de todo el salón que pensaba eso. Y yo mi respuesta fue que dije, las condiciones no las podemos cambiar, dije, no son cosas que dependan de un individuo, dije, las condiciones económicas no son cosas que dependan de un individuo, las condiciones de la mercadotecnia, las condiciones de la persuasión, las condiciones del consumismo, no son cosas que un individuo pueda cambiar, pero sí qué hacer con esas cosas. Él fue lo que dije, y ahí es donde siento que reincide para mí la libertad, que yo lo definía en ese momento como la libertad sería el qué hacer con lo que no puedes cambiar. Que Sartre lo dice muy bien, ¿qué hace el hombre con lo que hicieron de él? Y yo tenía esta pregunta, yo creo que sí, ya para finalizar, para que no sea tan largo el video, sería hacerte esta pregunta. Bien, a lo que entiendo, pues el lenguaje ya tiene una serie de estructuras determinadas. Mi pregunta es si esas estructuras de plano determinan algo, de plano hay un determinismo, o si esas estructuras tienen apertura a posibilidades que, por ejemplo, a mí se me ocurre así vagamente, me puedes corregir porque todavía soy un novato en esto para decir la verdad. Esas estructuras, no sé si dentro de esas estructuras esté que alguien diga, necesito un análisis y de pronto ocurre un proceso distinto a que si no hubiera ido análisis, no sé si me explico. Sí, primero hay que tener en cuenta que esa estructura tiene una falla, que esa Oh. falla es donde se inserta el sujeto, que esa falla es algo padecido por el sujeto, que cuando el sujeto padece quiere superar ese padecimiento y va a acudir a alguien que lo ayude. No importa si es un psicoanalista o no. Digo, Uh -huh. históricamente esa falla estructural ha existido con otras formas, pero digamos, aquel que iba a pedir un consejo espiritual a un filósofo o a un religioso también estaba haciendo el mismo movimiento. Yo no diría, ¿es un movimiento libre? Bueno, no exactamente, porque evidentemente está determinado por el padecimiento, ¿no? Lo que pasa es que estar determinado por el propio padecimiento y además por el padecimiento de tener un alma, o sea, Uh lo -huh. más propio, individual, pero también sintomático, no tiene nada que ver con lo que podría ser una determinación en el sentido de determinación social, o sea, no es que uno necesariamente va a asistir a un psicoanalista, por ejemplo. Es más, lo más probable es que ahora no lo hiciera porque lo que urge es superar el síntoma para seguir con las actividades cotidianas y lo más rápido posible. Entonces, lo más probable es que use alguna terapia breve, ¿no? O sea, de consecuencias inmediatas. Aunque a la larga puede ser que se dé cuenta de que eso no es suficiente y busque otro tipo de terapéutica. Pero hay que tener en cuenta primero que si no existía el psicoanálisis antes de Freud, y es un invento de Freud, y como dice Lacan, eso tiene que ver con el surgimiento del sujeto moderno, hay una determinación histórica en eso, ¿no? Digo, si no hay psicoanalista, no puedes hacer análisis. Así que ahí hay determinación. Lo que pasa es que no es determinación en el sentido de que la historia tenga un sentido predeterminado, como una especie de Uh -huh. astucia al estilo de Hegel, porque Uh lo que -huh. hay básicamente en la historia es contingencias, encuentros afortunados o como queramos llamarlos. Lo que sí es algo estructural y que se da en todas las épocas es esta falla en lo simbólico
que genera el padecimiento de algo que podríamos llamar sujeto ahora, pero que en otro momento no se llamaría sujeto, se llamaría alma, por ejemplo, en San Agustín, ¿sí? Si uno lee las confesiones de San Agustín, ahí se ven claramente los padecimientos del alma, ¿no? San Agustín es alguien que nunca termina de estar seguro de si ha superado su carácter pecador, con lo cual padece el tener un alma pecadora. Así, y eso no debe ser menospreciado, digamos. Y hay una coincidencia, una homología estructural entre ese padecimiento que podía tener él y que podía tener Kierkegaard cuando se planteaba si debía o no dedicarse a formar un hogar o debía más bien dedicarse a la vida religiosa, o cualquier padecimiento que puede tener hoy en día una persona que trata de pensar, bueno, pero ¿cuál es mi identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es? Aunque se tome en términos de identidad de género, no importa. Siempre el problema de la identidad es el problema de la individualidad. Por más que la identidad tenga esta trampita de que es una individualidad que tiene un significante asociado que la hace colectiva, ¿no? O sea, es individualidad compartida por varios, que además juntándose se sienten más fuertes para defender su posición en una lucha de poder al estilo de Foucault, ¿no? Sí. Pero digo, son cosas que dejen de pasar porque haya o no haya libertad. Tienen que ver con la condición humana. Y la condición humana no es algo que decidimos, no decidimos pertenecer a la condición humana. Por más que algunos digan yo puedo decidir ser un perro, o, o un extraterrestre, pero no, digamos, la condición humana sigue estando. Es más, si no se poseyera esa condición humana, no podría ni siquiera plantearse a alguien algo como eso, ¿no? Ser algo diferente, sí. En otra especie eso no pasaría. No hay un mono que piense, quiero ser pájaro, ¿no? O yo me autopercibo como pájaro, entonces quiero que me reconozcan como pájaro. Esa parte del reconocimiento, ¿no? Que también es una trampa, porque, como decía Lacan, al principio parece que el gran problema del sujeto es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es reconocimiento por parte del otro. Entonces Sí, eso tampoco te da libertad, ¿no? No en el sentido de, o sea, seguís generando una dependencia, ¿no? Dependencia respecto de esa supuesta verdad que el otro te revelaría acerca de quién sos, cuando en realidad no sos, ¿no? Entonces está esta cuestión de que si yo no soy, o sea, si partimos del de ser, del sujeto, eso quiere decir que plantear si soy o no soy libre, ya de entrada es un sinsentido, ¿no? Si no hay tal ser que pueda ser libre o no serlo. Así que hay como preguntas que directamente en la concepción lacaniana desaparecen, no tienen razón de ser porque presuponen un sujeto de la oración, ¿no? No el sujeto del psicoanálisis, sino el sujeto de la oración, yo soy o no soy tal cosa, que ya de entrada es invalidado por el psicoanálisis. Así que como ves claro, es más excelente. complejo de lo que parece al principio. Sí, bueno, Daniel, ya para finalizar, la conclusión final. ¿Hay individuo en el psicoanálisis? No hay, sí hay, pero se centra más en el sujeto. ¿Cuál será tu conclusión? El neurótico padece ser un individuo, padece el Ok, ser un individuo, pero eso es ok, algo que debe ser superado con el análisis. Esa es la conclusión que podría ok, llegar a establecer, ¿no? Lo hay, excelente. pero que lo haya no quiere decir que lo sea, ¿no? Sino que es algo Ya que entendí. tiene, el sujeto Ujú. tiene esa individualidad como algo que padece y que debe ser superado. Excelente. Muy bien, Daniel, pues gracias por esta clase. Espero que tenga el espectador le haya sido de su agrado y que se haya llegado a algo significativo, sobre todo que se haya llevado una oportunidad de replantearse las cosas y pensar muy bien, pues esto que estamos proponiendo, ¿no? Más que nada. Y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.